Bendiciones, mi nombre es María Hernández, yo soy maestra de la palabra, que significa que enseño la escritura, como cualquier otra persona que tiene la guía del Espíritu Santo. Ok, hoy voy a hablarles de la humildad, arma contra la división y la maldición. Y esta maldición es todo lo que lleva muerte en sí, no solamente muerte física, sino todo tipo de muerte, muerte en proyectos, muerte en relaciones, muerte en cosas de nuestra vida que debería estar vivas. Y para eso entonces vamos a leer Génesis 11. Y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos. Bueno, y toda la tierra era de una sola lengua y una voz para todos. Y en su migración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijo cada cual a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les era por argamasa. Y dijeron, vamos, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Adonai significa Señor. Entonces, y descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Adonai, he aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y desde allí Adonai los dispersó por toda la faz de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso fue llamado su nombre Babel, porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra, y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra. Esta parte de esparcirlos es muy importante, porque ahorita vamos a encontrar algo más que pasa en los próximos versículos, que pareciera que no tuviera nada que ver con esto, pero sí que tiene que ver. Entonces, por eso ellos fueron esparcidos por toda la tierra. Esas son las generaciones de Sem. En el año segundo después del diluvio era Sem de 100 años cuando engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Arfaxad 35 años y engendró a Cainán. Y vivió Arfaxad después que engendró a Cainán 403 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Cainán 30 años y engendró a Sala. Y vivió Cainán después de que engendró a Sala 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Eber 30 años y 34 años y engendró a Pelet. Y vivió Eber después de engendrar a Pelet 430 años y engendró hijos e hijas y murió. Y vivió Pelet 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelet 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serú. Y vivió Reú después de engendrar a Serú 207 años y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Serú 30 años cuando engendró a Nacor. Y después de engendrar a Nacor vivió Serú 200 años y engendró hijos e hijas y murió. Había vivido Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas y murió. Y había vivido Taré 70 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Esas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Pero Harán murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. El nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril y no concebía, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. A causa de una luminaria de los caldeos los sacó para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, habitaron allí y fueron los días de Taré
145 años. Bueno, en este pasaje, yo lo había leído, era en otro pasaje, posiblemente en Génesis anterior, en Génesis 10, donde nos hablan que Peleb, en el tiempo de Peleb fue dividida la tierra. El nombre de Peleb significa división. Entonces fue dividida la tierra y aquí entonces esa división de la tierra fue que en el momento que Dios cambió su lenguaje fue cuando nació Pelé y fue que dividió la tierra, los esparció por todos lados. Y les voy a mostrar ese versículo. Bueno, como ustedes saben, les estaba leyendo Génesis 11. Ahora les voy a leer parte de Génesis 10 y aquí vamos a ver la misma genealogía que nos estaban mostrando allá en Génesis. Génesis 11 nos la están mostrando acá también en Génesis 10. Pero nos están hablando de los descendientes de Sem, ¿cierto? Y en Génesis 10:25 nos hablan de Pelé. Y dice, a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Pelé porque en sus días fue dividida la tierra. Entonces, eso es lo mismo que encontramos, es el mismo personaje que encontramos en Génesis 11, en toda esa genealogía. Entonces vemos, hoy vamos a hablar del tema, entonces ahora vamos a entrar pues en la materia. La humildad, el arma contra la visión y la maldición. La palabra visión la traigo por Pelé. O sea, si ellos hubiesen sido humildes, no los hubiesen dividido, ¿cierto? O sea, Dios sí quería que fuéramos esparcidos, pues que llenáramos toda la tierra, pero una cosa es llenar la tierra y otra cosa es ser esparcido. Es muy diferente. Esparcido es como cuando uno quiere deshacerse de algo. O sea, es la manera, o sea, o dividir, ¿cierto? Lo que el Señor hizo fue dividir, como cuando hay manifestaciones y entonces sale la policía a dividir, a esparcirlos. Eso fue lo que hizo el Señor, esparcirlos, a dejar que ellos, evitar que ellos estuvieran unidos como un solo pueblo, que ahí decían, eran un solo pueblo. Entonces Dios lo dividió en muchos pueblos. Dios quería que llenáramos la tierra, pero siendo un solo pueblo, pero bajo sus mandatos, no siendo un solo pueblo bajo rebelión. Y cuando el hombre buscó, porque en Génesis 11 encontramos que ellos dicen, vamos a hacernos un nombre para que no nos dividan. Y justamente fue lo contrario. Ellos querían hacerse un nombre, pero fueron divididos. Dios no quería que fueran divididos. Quería que estuvieran unidos, pero ellos querían estar unidos, pero en rebelión, no en obedecer a Dios. Y por eso buscaban su propia gloria. Y eso es por eso se llama Nimrod, es ese hombre, el primer prepotente que construyó Babilonia y que tiene que ver también con esto de haber construido también la Torre de Babel. Entonces aquí yo les voy a mostrar, el Señor con el diluvio ya había dicho que estaba cansado del hombre y que iba a hacer que el hombre viviera solamente 120 años. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo que iban a morir. Pero ¿qué pasó? No murieron inmediatamente. Murieron, pero no pasaron más de un día sin morir. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Si ellos murieron, o sea, murieron antes de un día. ¿Cierto? ¿Por qué murieron antes de un día? Les voy a decir por qué. Porque el Señor, a partir de que Adán y Eva pecaron, el Señor empezó a contar los días y no dejó que vivieran más de 999 años. El hombre que más vivió es Matusalén y vivió 999 años. Y para el Señor, 1000 años es como un día. Es la manera de él decir que solamente vivieron un día. Pero vemos la misericordia de Dios. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que él hace que un día se vuelva 999 años. Esa es la misericordia de Dios. Por eso cuando la gente dice, pero es que el Señor tarda, porque el Señor no acaba con esta tierra, porque la misericordia de Dios hace eso. Entonces, Él tiene tanta paciencia que hace que 1000 años para Él sean como un día. Entonces, Él aguanta por eso. Entonces, realmente Adán y Eva sí murieron. No vivieron ni un día más, no vivieron porque murieron antes de que se cumpliera todo eso, porque ni siquiera Adán y Eva vivieron los años que vivió Matusalén, y ni siquiera Matusalén alcanzó a vivir 1000 años. Bueno, eso era para mostrarles eso. Entonces, en Matusalén, contamos a Matusalén y a Noé como el 100% de lo que el Señor permitió que el hombre viviera después de que pecó, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con Noé? En el tiempo de Noé el Señor vio, y yo ya les he hablado de este mensaje en otra parte, otro mensaje, que Dios trajo el diluvio porque ellos se fueron, se
hicieron matrimonio, o sea, ellos eran hijos de Dios, ¿cierto? Ellos eran hijos de Dios y siendo hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran todos los que venían por descendencia de Sem, pero los hijos de los hombres eran todos los que venían por descendencia de Caín. Hay dos descendencias antes del diluvio y las vemos, ¿cierto? Y antes de que el Señor trajera el diluvio. Entonces los hijos de los hombres eran por los descendientes de Caín y los hijos de Dios eran por los descendientes de Sem. ¿Por qué eran los hijos de Dios? Porque por esa descendencia iba a venir Jesucristo y esa descendencia era la que pues no estaba contaminada con Caín, ¿cierto? Y buscaba alabar a Dios. Contrario a la descendencia de Caín, que no buscaba alabar a Dios. Por la descendencia de Sem, cuando Sem tuvo su primer hijo, que se llama Enos, dice que se empezó a invocar el nombre del Señor. O sea, y Enos lo que significa, el nombre Enos significa un hombre en debilidad, hombre mortal. ¿Y qué significa? Que Dios se hizo mortal, se hizo débil para salvarnos. Entonces ahí se empezó a invocar el nombre del Señor, que es Jesucristo. O sea, es el nombre que Dios nos reveló. Jesús es el nombre de Dios, ¿cierto? Es el verdadero nombre de Dios, es el único nombre con el cual podemos ser salvos. ¿Y quién es Jesús? Pues el Hijo de Dios, ¿cierto? Bueno, entonces vemos, entonces si tomamos como Noé el 100%, entonces cuando vino el diluvio, entonces ya empezaron a reducirse las edades. Por ejemplo, Sem solamente vivió 600 años, Arfasá 438, Cainán 460, Sala 433, Eber 464, pero Peleg, que es la división, cuando hubo la división de la tierra por la Torre de Babel, vivió 239 años. No es que Peleg fue el que haya ocasionado esa división, sino que el Señor pone simbolismos en los hijos de Dios. O sea, Él pone nombres a sus hijos para decir de qué está hablando, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, como Peleg es parte de esa descendencia de los hijos de Dios, entonces Él puso eso, división, le puso ese nombre que significa división. Nos está dando un calendario, nos está diciendo, en este tiempo fue dividida la tierra. ¿Y qué pasó? Entonces, mire cuánto se redujo la edad. Con Sem sí se redujo 400 años, pero con Peleg, mire, comparando con 950 años, ¿cuánta reducción hubo? Demasiada, ¿cierto? Y ahorita les voy a mostrar en porcentajes. Entonces, en porcentajes vemos que Noé, diciendo que Noé fueron el 100%, entonces Sem vivió 63% de ese 100%, o sea, después del diluvio, el Señor empezó a cortar, pero solamente Sem, que es el hijo de Noé, por el cual viene la descendencia, por el cual viene también Jesucristo, más adelante viene Jesucristo. Pero mire, el hijo de Sem, ¿cuánto vivió? 430 años, es el 46% de lo que vivió Noé, es decir, menos del 50%. Y de ahí para allá vamos a encontrar que todas las personas hasta el 50%, menos del 50% hasta Eber. Pero si vemos a Peleg, vamos a encontrar una reducción del 25%, solamente van a vivir en porcentaje 25% de la edad comparativa con Noé. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el Señor primero redujo hasta... Entonces el Señor redujo primero a la mitad, ¿cierto? Con Sem ni siquiera redujo a la mitad, un poquito más de la mitad, permitió que vivieran un poquito más de la mitad, pero de luego de los hijos de Sem ya sí vivieron un poquito menos de la mitad que el Señor había planeado que viviéramos, que había planeado luego de que pecamos, ¿cierto? Porque el planeó era que viviéramos eternamente, que nunca muriéramos, pero como Adán y Eva pecaron, entonces él planeó que viviéramos ese siglo, casi ese siglo, sí, no, un siglo son 100 años, bueno, no sé, pero 1000 años es lo que el Señor quería que viviéramos, o sea, solamente que no alcanzáramos tan siquiera los 1000 años, pero sí, un poquito menos de esos 1000 años, o sea, hasta los 900 años más o menos, pero con Peleg él redujo todo eso a una cuarta parte, cuando hubo la división. Entonces él trajo una reducción sobre el 50% de la vida que nos había permitido luego de pecar, porque seguimos en rebeldía,
casándonos con gente que el Señor no quería, uniendo nuestras vidas con personas que no creían en Él, que no les importaba a Él, que no invocaban su nombre, sino que iban por sus caminos haciendo todo con rebeldía. Entonces, por eso trajo el Señor esa reducción y trajo el diluvio. Pero con Pelé redujo todavía más, redujo a una cuarta parte apenas la existencia de los días que Él nos quería dar. ¿Por qué? Porque ahí lo que hubo fue esto del hombre seguir su vanagloria. Vamos a alabarnos a nosotros, vamos a buscar a nosotros, vamos a engrandecer nuestro nombre para que no nos dividan. Entonces siguieron buscando eso y desafiando a Dios, buscando su propia gloria. Y nosotros no debemos buscar nuestra gloria, el único que debe ser alabado es el Señor. Por eso es que el tema habla de la humildad, la importancia de la humildad para que no seamos divididos. ¿Y qué es división? Entonces, ¿qué es división? Bueno, les traje la parte de Pelé. Ah, sí, aquí les puse Pelé significa división. Bueno, ¿qué es división? Entonces, las dos cosas importantes para que la humildad nos da es una arma contra la división y contra la maldición. Dice la escritura que el hombre que está en división es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa? Que no puede lograr nada porque su mente está dividida. O sea, no se concreta en hacer algo puntual. No está unido para hacer algo puntual. Entonces, eso es importante. A veces decimos, ¿por qué no logro cosas en mi vida? Porque tu mente está dividida, porque no te enfocas. ¿Y por qué no te enfocas? Porque no tienes humildad, ¿cierto? No tienes humildad. La humildad es reconocer que el grande es Dios y que dependes de Él, que tu respiración, tu alimento, todo depende de Él. La gente dice, pero es que es mi trabajo, yo trabajo, claro, pero si Dios te quita los latidos del corazón, no vas a trabajar. Si se acaba el empleo, no vas a trabajar. Si no tuviéramos este ambiente, este oxígeno, no podrías trabajar. Entonces todo sí viene de Dios, pero el hombre en su soberbia dice, no, yo lo he logrado. Bueno, pero yo lo he logrado, es por mí que mi trabajo es por mí, todo es por mí. Y la gente puede lograr cosas, pero sigue estando dividida, porque aunque esté trabajando, no tiene paz en su corazón, porque dice la escritura, no hay paz para el impío, no hay. O sea, la gente dice, la gente mala no tiene paz. ¿Usted sabe por qué una persona mala tiene que hacer daño? Porque no tiene paz. Y busca la paz en momentos de hacer daño. O sea, busca satisfacción, no paz, sino como distraerse en hacerle daño al otro. Como ellos no tienen paz, dañan la paz de los demás. Pero ellos nunca tienen paz, nunca. Imagínate eso para nosotros los seres humanos normales y comunes, ¿qué nos causa diversión? Cualquier cosa, comer, no necesitamos mucha emoción. En cambio necesitan hacer daño para poder tener algo de placer. Eso es algo muy, muy malo. Entonces, división es esto, o sea, la humildad nos mantiene enfocados, no nos permite dividirnos en tantas cosas que al final no nos enfocamos y al final no hacemos nada. Eso logra la humildad, pero también logra algo más, ¿cierto? Y es un arma contra la maldición, contra la muerte. Entonces ya le hablé de Pelé y ahora les voy a hablar de Harán. En este pasaje de la escritura también nos vimos una historia de Harán, como Abraham, como Taré, creo que es el padre de Abraham, tuvo 3 hijos. Uno era Harán, otro era Nacor y otro hijo era Abraham. Pero ¿qué pasó? Que Harán se murió, ¿cierto? Murió antes que Taré. Eso es maldición, porque que se mueran los hijos antes que los padres es maldición. Y Harán, el nombre de Harán significa montaña. Y montaña puede significar soberbia también. O sea, la montaña, pues la montaña de oración para Dios. Pero cuando la montaña es para yo ponerme, para yo adorarme, para yo exaltarme, eso es soberbia. ¿Cierto? Entonces Harán significa montaña. Contrario a Canaán. Canaán significa tierra baja, tierra humilde. Entonces, cuando Taré, en la escritura, en este pasaje de Génesis, vemos que Taré, cuando murió Harán, su hijo Harán, él cogió a Abraham y a su nieto Lot
y fue camino a Canaán. Pero ¿qué pasó? Se quedó en tierra de Harán. O sea, vemos dos Harán. Harán su hijo que murió y vemos Harán, una tierra que existía camino a Canaán. Pero ¿qué hizo Taré? Se quedó en esa tierra. Se quedó en Harán. Cuando ya Dios le había quitado a su hijo para que supiera que su hijo no, o sea, que no podía quedarse en Harán, que no podía quedarse en la montaña, que tenía que seguir descendiendo a un lugar más humilde. Y él se quedó en Harán. Espero haberme hecho entender. O sea, hay dos Harán, Harán el hijo de Taré, pero hay un Harán que es una ciudad o un lugar. Y fue que cuando camino Taré con Abraham y Lot, su nieto, que era hijo de Harán, ¿cierto? Lo era hijo de Harán, iban camino y se quedaron en Harán. O sea, Taré no siguió hasta Canaán, no siguió hacia la humildad. O sea, hay veces que se empieza a caminar, pero nos quedamos en el lugar. Antes de llegar a la humildad, pues se pasa por la soberbia, ¿cierto? O sea, es un camino, la soberbia, para llegar a la humildad hay que pasar por la soberbia, hay que descender más allá de la soberbia, o sea, descender, o sea, bajarnos de la soberbia para llegar a esa humildad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Harán murió antes y cuando Taré se quedó en Harán, murió también en Harán. Entonces vemos dos muertes, la de Taré y la de Harán. En eso, entonces, lo que significa es cuando estamos en soberbia, hay muerte en nuestra vida. Hay muerte en las cosas que queremos. Y la gente puede tener éxito en algunas cosas, pero sigo insistiendo, no tiene paz en su corazón. Por más que logre cosas, por más que lo alaben, por más que sea un gran, excelente en lo que sea, en su interior no tiene paz porque está dividido. O sea, no ha logrado lo más importante, que es traer paz a su vida. O sea, estar tranquilo consigo mismo. La escritura dice que el rico necesita que lo protejan, pero que el pobre es tranquilo, se come su pan, porque tiene paz. O sea, tiene paz. Y no estoy hablando de que tenemos que ir a buscar ser pobres, no. Estoy diciendo que hay algo que no puede comprar, nada. Y solamente se compra con la humildad. Y es esto, tener paz y poder realmente enfocarnos y conseguir nuestros objetivos sin dañar nuestra familia, porque hay gente que logra sus objetivos, pero sus hijos están destruidos, su familia está destruida, están sin matrimonio, perdieron todo, ¿cierto? Lo más importante siempre va a ser la familia, siempre. O sea, lo más importante somos nosotros, cómo nos sentimos, y luego la familia, es lo segundo en importancia. Entonces Harán significa montaña. Dios quiere que descendamos a Canaán, que significa tierra baja en lo humilde. ¿Y por qué? Porque aquí está la paradoja de Dios. En Isaías 44 dice que todo valle sea alzado, o sea, todo lo que esté bajo sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. O sea, el Señor busca eso. ¿Por qué? Porque en Mateo 32:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, la manera de nosotros ser enaltecidos realmente, verdaderamente, no con vanagloria, ser enaltecidos por Dios, ¿cierto? Es por medio de ser humillarnos nosotros ante Él, reconociendo que Él es el importante en nuestra vida, no alabándonos a nosotros mismos, sino buscando siempre la gloria de Él en nuestra vida. Dios quiere que seamos felices, mis amados, Dios quiere que seamos felices. Es un engaño del enemigo decirnos que Dios nos quiere infelices, no. El hombre no era feliz por comer el fruto prohibido, eso les trajo deshonra a su vida. El hombre era feliz si hubiera entendido todo lo que él creó para hacerlo feliz. Mira, él primero hizo un jardín para ellos. Luego le hizo a Adán una mujer también para que se gozara. O sea, Dios siempre ha buscado la felicidad del hombre. Mis amados, Dios busca la felicidad de cada uno de nosotros más que nosotros mismos. Y nos dio las herramientas para hacerlo, ya lo estableció. Pero lo importante es que nosotros busquemos esto, alabarlo a Él, ser humildes. Y ahí encontramos que no habrá muerte en nuestra vida, que es Harán. ¿Cierto? Que Harán que murió, ni Taré que murió en Harán, ¿cierto? Cosas que mueren, cosas que empiezan, pero mueren. ¿Por qué? Porque no transitamos hacia la humildad. Dios quiere que seamos humildes. Y la humildad, mis amados, es reconocer
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él podemos ir al Padre. Si no reconocemos eso en nuestra vida, somos orgullosos. Bueno, mis amados, hasta aquí el tema. Feliz día.